Hola, hola, ¿me escuchan? Ok. Sí, puedes iniciar. Bueno, vamos a comenzar con un tema más de la empresa, donde vamos a hablar un poco del diseño y la construcción de tanques y piscinas. Me voy a presentar, algunas personas ya me conocen. Eh, yo soy Denis Subirana, ingeniero civil, egresado de la Universidad de Guayaquil. Tengo una especialidad en carreteras y caminos, experiencia en construcción de viviendas múltiples, trabajo en levantamientos topográficos, diplomado en la Universidad UPSA, algunos cursos de manejo, entre ellos de AutoCAD y software. Y llevo trabajando en la empresa SICA ya unos 6 años eh, como asesor técnico en la parte, hice también unos cursos de patología de hormigón en SICA Colombia, cursos de refuerzos estructurales, de todo lo que es la línea del Carbodur. Eh, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Esta presentación en sí ya la realizaron en SICA Colombia, el ingeniero, eh, un ingeniero de Colombia, el ingeniero Jorge, se me fue el nombre. Bueno, vamos a comenzar con el contenido. Antecedentes, vamos a hablar primeramente de los antecedentes de por qué se hizo todo el estudio, códigos aplicables a través del ACI 350M06 con diseño sísmico por la ACI 350-36, fuerzas dinámicas que actúan en el suelo, magnitudes de las cargas hidrodinámicas, el factor de durabilidad ambiental, las fuerzas dinámicas para el computador, para el ingreso de todo lo que son los datos al software, la calidad del concreto, el diseño de las impermeabilizaciones estructurales, eh, el uso de nuestras cintas de PVC y qué hacer con los tanques y piscinas que ya presentan fallas. Esta capacitación la dio el ingeniero Jorge Rendón para SICA Colombia. Bueno, vamos a ver algunos detalles que son los más comunes que aparecen en la construcción acá en Bolivia. Ustedes ven la primera figura, tiene una fisura. Una fisura, ese es un canal de un tanque de almacenamiento de agua potable, donde comienza desde la parte de arriba del muro. En la segunda foto ven que aparece desde la parte de arriba y en la parte derecha se ve también la fisura. Las fisuras eran equidistantes, esto se debe a que ellos no planificaron todo lo que fue el diseño previo. En el diseño previo no contemplaron todo lo que son las juntas, tanto de dilatación como de contracción. Entonces se ve de que el hormigón se ha abierto por sí solo. Esta es otra de las plantas que he tenido la oportunidad de ver, una planta de tratamiento de aguas servidas o residuales, donde presenta excesiva fisura de paredes en el pandeo en losa de fondo del suelo por la, por la supresión que presentaba el agua. Entonces formó todo lo que es la parte de la losa y llegó a fisurar completamente. Otro problema que tenemos es la parte constructiva. Se eligen, hay veces, malos criterios para hacer todo lo que son encofrados y al final y al cabo esto resulta un problema. Ese es un tanque donde utilizaron un encofrado en las dos caras con pasadores que se los ancla y se los emperna. Y en la parte de acá ustedes ven que para los pasadores o pernos un, se utiliza un pasador de plástico. Este es otro problema que tenemos en una planta de agua servida, una industria alimenticia, donde se presenta una fisuración en muro. Eh, el muro con alabeo, si ustedes ven en la primera foto a la izquierda, forma lo que decimos vulgarmente una petaca, una barriga. Eso es justamente por que se dio el encofrado cuando este fue hormigonado. Y no presenta también recubrimiento en la parte interior.
En la piscina suceden también muchas cosas. Corrosión en la parte de arriba, más que todo en las piscinas que son elevadas o que están en edificios en el último piso. Se presenta una pérdida de agua, una corrosión en la parte de abajo y una humedad, como ustedes ven, en la parte de abajo. En piscina también existen los asentamientos por mala compactación o que se obviaron los estudios de suelo. Otras presentan doble hormigonado, porque en esa se comprobó de que las paredes sufrían una insuficiencia de soporte. Entonces, lo que se procede muchas veces es aumentar el espesor de los muros y de las losas de fondo. Eso se nota cuando aparecen aparecen fisuras en el borde entre losa de fondo y paredes laterales. Entonces, es un gran problema. Los antecedentes, eh, el tema se refiere al diseño y la construcción de estructuras que van a contener líquidos basado en el actual documento de la ACI 350M del American Concrete Institute y el ACI 350M, que es el documento de consulta que si se desea señalar en la estructura para contención de líquidos. Cuando nosotros vamos a planificar cualquier tanque o cualquier piscina, necesitamos tener algunos datos, unos datos con los que arrancamos. Antes que se me pase, voy a hacer una pequeña conceptualización, porque hay muchas personas que cuando se da una capacitación como esta, entonces el nombre no les parece. Algunos dicen de que son cisternas y piscinas. Voy a dar un concepto de todo lo que, una diferenciación de todo lo que es una cisterna. Una cisterna es un elemento que solamente está exclusivo para contener agua y mayormente son de prefabricado. Se utiliza el polietileno para está diseñado por polietileno duros y reforzados y mayormente solamente sirven para contener agua. En cambio, los tanques se pueden acumular agua o sustancias químicas y su vida útil puede ser de 30, 40, 50 años, pero con la condición de que nos permiten hacer una reparación y nos puede durar un tiempo más. ¿Ya? Dicho esto, entonces queda claro de que no confundamos todo lo que es la parte concepto. Lo digo esto porque he escuchado que algunos colegas dicen cisterna. Bueno, ¿cuáles son los primeros datos que tenemos que tomar para determinar cálculo de las secciones de los elementos estructurales, acero, refuerzo, fundación, muros, losas de áreas y demás cosas? En la segunda parte podemos tener la parte de lo que es diseño de la impermeabilización, sellos impermeables, juntas de construcción y dilatación. Normalmente en la primera parte son estudios que se hacen de campo, donde tenemos nosotros ya el análisis de todo lo que es el suelo y partimos en base al criterio de formaciones y algunos datos de carga, de la capacidad de carga del tanque. Como les decía, vamos a hablar del código ACI 350M06, que es para concreto, que es una mezcla entre el código del ACI 350, pero que provee requisitos para diseño y construcción de estructuras de concreto reforzado que van a contener líquidos. El código del ACI, el 350M06, corresponde a el documento base con lo que nosotros vamos a hacer el código de la ingeniería de concretos estructurales. Vamos a ver también todo lo que son diseño para concretos estructurales, para líquidos y por último concretos estructurales que contienen materiales peligrosos.
alcances del uso del código del ACI 350M6. Se considera todas las condiciones de cargas adecuadas en el diseño. Debe proveer de una adecuada seguridad y servicio con una experiencia de vida, como decíamos, de entre 50 y 60 años. Algunos componentes de la estructura, como materiales, juntas, tienen una mejor expectativa de vida cuando se hace un mantenimiento o un reemplazo o una reparación de los mismos. Existen diferentes tipos de tanques de acuerdo a su uso. Pueden ser para tratamientos de agua potable, puede ser para tratamiento de aguas residuales, tanques que van a contener líquidos industriales o desechos industriales y piscinas con fines de recreación o piscinas deportivas. La impermeabilización de la estructura se asegura razonablemente si nosotros tenemos una buena, un buen sistema planificado de todo lo que es la parte constructiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un buen hormigón, una buena relación agua-cemento, una buena granulometría, una buena puesta en servicio donde no exista una segregación, donde se cure apropiadamente el hormigón. Teniendo en cuenta todo eso, tenemos un buen resultado, se minimizan frisuras, se provee de la colocación correcta de todo lo que son el acero. Y cuando existe un criterio bueno para el diseño, entonces vamos a tener también las juntas en las dimensiones correctas y en las ubicaciones correctas. ¿Qué quiere decir eso? Que también nos va a mostrar la normativa más adelante, unas dimensiones mínimas y máximas que tenemos que tener entre las juntas constructivas y las juntas de contracción e expansión. Y por último, para que un sistema sea duradero de todos los tanques, nosotros necesitamos colocar una barrera de protección cuando ya está terminado el elemento. Tenemos dos tipos de exposiciones de todo lo que son nuestros tanques o nuestras piscinas. Una exposición normal y una exposición ambiental severa. La exposición normal es aquella que nos presenta un HP mayor a 5% o una solución de sulfato de 100 ppm, que esto significa la cantidad de unidades por sustancia, quiere decir parte por millón, una parte por cada millón de contenido del material que lo compone. Se considera una exposición ambiental severa cuando esta supera los límites de la exposición ambiental normal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tenemos un pH mayor a 5, entonces vamos a tener una exposición ambiental severa de nuestro hormigón o nuestras paredes o nuestro tanque va a estar sometida a mucho más ataque agresivo a todos los que son nuestros elementos. Vamos a ver un poco el tipo de tanques que existen. Existen tanques de acumulación para agua elevados, superficiales, semienterrados, o enterrados, perdón, y semienterrados. Cuando hacemos un elemento superficial, cuando el terreno tiene la capacidad suficiente para aportar la carga, eso quiere decir que el suelo nos soporta la cantidad de agua que vamos a colocar en la parte de arriba, y se hacen tanques se hace el mantenimiento sencillo, y todo lo que es la parte de instalación de tuberías también se hace más sencilla. Cuando tenemos depósitos enterrados, cuando nuestra capacidad portante del suelo no es suficiente, entonces nosotros necesitamos cavar hasta llegar a un estrato resistente. Entonces esto se requiere justamente por todo lo que va a ser el soporte de todo nuestro tanque. Y los semienterrados, que muchas veces por razones topográficas se colocan se hacen mixtos a la vez porque permiten tener una buena instalación, una fácil instalación de todo lo que es tubería y adicionalmente un fácil mantenimiento de los mismos. Los tanques pueden estar
ubicados en cualquier lado donde mayormente hay tanques que pueden estar en sótanos, otros que pueden estar encima de piscinas que están encima de condominios, piscinas que están abajo y depósitos que están en subsuelo. Existe una gran diferencia entre todo lo que son acumuladores de agua y fuerzas que reciben cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la frecuencia de un edificio versus un tanque de almacenamiento de agua. Esas son, tenemos ahí, el edificio tiene una mayor redundancia y capacidad de disipación de la energía durante el sismo. ¿Qué significa eso? Que la oscilación puede hacer que nos ayude a amortiguar un poco todo lo que es el movimiento del agua. Desde hace varias décadas cuenta con un código de diseño, o sea, para construcción sí tenemos un código que lo aplicamos antiguamente y que hasta ahora se sigue viendo, donde no hay algunas de las cargas y fuerzas que obviamos para todo lo que era tanque de agua. Las fuerzas sísmicas son menores que en los tanques, porque justamente solamente ahí recibe un vaivén de todo lo que es la oscilación, por todo lo que es el sismo. Pero en cambio, cuando tenemos la parte de los tanques de agua, adicionalmente a existir la oscilación o la frecuencia de movimiento, tenemos el movimiento de agua en el interior. Entonces, se recarga mucho más la fuerza y aparecen fuerzas que muchas veces no las proveemos en todo lo que es el diseño. Diseño de estructura de concreto para concretos líquidos. He incluido aquí una guía guía de diseño sísmico que tenemos nosotros, que en realidad es una guía, no es una norma, que está realizada por el ingeniero Rolando Grandi Gómez, pero es muy buena, donde existen muchos criterios de todo lo que es capacidad portante. Hay un estudio de zonificación que más adelante lo vamos a ver, de todo lo que son los estratos de suelo y algunas diseños y se ha hecho un estudio de algunos sismos que han aparecido en Bolivia en diferentes zonas. No nos olvidemos que Bolivia tiene 3 zonas, ¿no? En la parte sísmica van a ver que es mayor. Como decíamos, el ACI 350M es un código de concreto para diseño para contener líquidos, que es el que aparece ahí. Y el ACI 350-2R4 se utiliza para estructuras de hormigones para la contención de materiales peligrosos. Entonces, de ahí es que nació la inquietud de realizar todos estos diseños o criterios que van a aparecer a continuación. Para comenzar con todo lo que es el criterio de diseño, existen muchas fórmulas y existen demasiadas cargas. En realidad este curso estaba planificado para hacerlo de forma personal y donde estén las personas para que sus inquietudes las puedan hablar y podamos ver algunas ecuaciones. Pero vamos a ver las básicas. Nosotros mayormente cuando hacemos un cargo, un tanque, solamente utilizamos esa carga. Para las cargas utilizamos fuerza hidrostática y fuerza de empuje del terreno. Son las que más nosotros usamos. Pero vamos a ver más adelante que estas a la vez hacen nada, porque ahí cuando tenemos cargas sísmicas, en diseño ya aparecen la fuerza impulsiva, fuerza de inercia de muros, fuerza hidrostática de aceleración vertical, fuerza convectiva y la fuerza dinámica del suelo. En realidad la que más nos interesa al resultado final es la fuerza convectiva. Van a ver ustedes más adelante cómo se eleva en la cantidad. Adicionalmente, de las cargas dinámicas de diseño tenemos la fuerza impulsiva, fuerza convectiva, fuerza hidrodinámica por aceleración vertical y fuerza de inercia en los muros. Todas estas fuerzas se aplican para lo que es tanques y piscinas. Las fuerzas impulsivas
dinámicas de diseño son aquellas fuerzas que aparecen ya cuando nosotros tenemos formulaciones y comenzamos a trabajar con las fuerzas que aparecen y no contemplamos en el diseño final, como en el diseño primario, que serían estas. Entonces ahí ya tenemos todo lo que es la fuerza de sismo, tenemos otras fuerzas más que aparecen. Todo el estudio que se ha hecho lo hizo el ingeniero George W. Husserl, donde él unió varios criterios y conformó una cantidad de ecuaciones que a nosotros nos sirven ahora para hacer todo lo que es el cálculo donde colocamos nuevas fuerzas. Por ejemplo, la fuerza impulsiva y la fuerza convectiva. En el factor de importancia tenemos tanques que contienen sustancias peligrosas, tanques que deberían ser un uso razonable, y cada uno tiene un factor I, donde solamente en la fórmula nosotros lo ponemos, y el factor de modificación de respuesta, que mayormente es 1. Para hacer también el diseño de un tanque tenemos que ver qué tipo de tanque nosotros queremos hacer. Tenemos tanques con tipos de uniones fijas y otros con uniones articuladas o flexibles. En los tanques de condiciones rígidas vamos a tener un sistema, y en todo lo que es la base de flexión no ancladas y flexibles vamos a tener otra fuerza. En la ecuación que nos dio el ingeniero George vamos a encontrar la fuerza impulsiva, que es ya donde se aplica la parte de sismo. Ahí ustedes ven de que ya existe una diferencia de empuje, que mayormente es la oscilación que aparece en la parte de arriba, donde hay una pequeña deformación por empuje en ambos sentidos del agua. La WC es una fuerza del agua con un componente adicional que es el movimiento. Presiones impulsivas. Bueno, vamos a hacer, en el diseño estático vemos que hay dos fuerzas, la fuerza hidrostática y la fuerza de empuje de tierra. En las cargas sísmicas tenemos la fuerza impulsiva, la fuerza convectiva, tenemos la fuerza hidrodinámica por aceleración vertical y la fuerza que va hacia los muros. Ahí tenemos también la diferencia, fíjense que la diferencia de frecuencia de todo lo que es el movimiento y el empuje es muy diferente en el fondo que en la superficie. Cuando nosotros tenemos un sismo, la resultante del peso total del empuje hacia las paredes aumenta por la intensidad que producen los sismos. Rigidez de la flexión. Los elementos nosotros muchas veces sabemos que el hormigón es rígido, pero a la vez también puede oscilar un poco, y se ha determinado una carga dinámica de diseño que se llama K, donde en realidad es un sigma de desplazamiento al máximo que puede sufrir el elemento estructural cuando se puso una oscilación de todo lo que es el movimiento del líquido. Entonces, entre las cargas de diseño tenemos también la fuerza impulsiva, donde nosotros le damos los valores. T1 es el tiempo primario donde comienza el sismo, y el T2 es donde termina todo lo que es la parte sísmica. Este diagrama es un diagrama que mayormente a nosotros es un prospecto de aceleración de diseño del documento, donde nosotros tenemos un tiempo de inicio y un tiempo de finalizar de todo lo que es una frecuencia. Ese es un diagrama de todo lo que son diferentes tipos de suelo. El factor DS se reproduce y varía, depende al estrato del suelo que nosotros tenemos. Por ejemplo, las cargas dinámicas de diseño pueden variar de acuerdo a cada país. Entonces, cada país nos va a dar a nosotros
diferentes cargas de diseño. Tenemos también la presión y de hidrodinámica por aceleración vertical, presión hidráulica debido a la aceleración vertical, fuerza inercia lateral del muro, fuerza inercia lateral de la cubierta, fuerza hidrodinámica de la determinación de la altura de la base, importante, aumento total de la base del muro de cargas dinámicas y una resultante de presión impulsiva de las paredes. Son diferentes, fíjense, cuando se produce una fuerza impulsiva, cuando se produce una fuerza o presión convectiva. Las fuerzas dinámicas o momentos. En realidad esta es una de las caras dinámicas que se utilizan, que mayormente la imagen que ustedes vieron al primero es la acción que tienen las fuerzas para hacer el equilibrio estático entre el empuje activo que tenemos del agua y la presión que la fuerza dinámica tenemos del suelo, tanto en la parte superficial como en la parte lateral. Para esto existen tres: el empuje activo total, el empuje estático y el empuje dinámico. Las caras dinámicas o empujes dinámicos del suelo que varían de acuerdo al estudio que nosotros hayamos tenido en todo lo que es laboratorio, donde entra el peso activo del suelo, los coeficientes. Que todo esto nos lo da el estudio de laboratorio. Esto lo vamos a encontrar, como les dije, en el código de la CI. Entonces ahí también manejamos el mismo ejemplo y le hemos hecho algunas modificaciones. Entonces aquí vamos a ver, nosotros en Bolivia también tenemos una tabla parecida a la que aparece arriba, donde tenemos diferentes velocidades. Por ejemplo, leve e intenso. Cada uno de estos, la G significa, la G es la aceleración sísmica o aceleración superficial del suelo. Otras personas lo llaman intensidad de un campo magnético. Nosotros lo conocemos como una unidad que tiene su medida, que es 9.85 metros sobre segundo, y la aplicamos nosotros mayormente en todo lo que son momentos. Este es un estudio que se hizo en Colombia, donde tienen más o menos estratos parecidos a Bolivia, donde tomaron un muestreo en la parte Cali y determinaron ellos de que varía todo lo que es la fuerza convectiva se incrementa. Entonces es un ejemplo. Este ejemplo yo se lo voy a pasar a cada uno de ustedes para que lo vayan analizando y lo vean. Si me pongo a hacerlo, en realidad es muy largo y vamos a demorar mucho en la presentación. Todos estos datos también nosotros los tenemos para reemplazarlo, donde ustedes ven de que de 160 toneladas nosotros podemos pasar a un empuje activo desde 237 toneladas o a 440 toneladas cuando el depósito lleva tapa o está cubierto por una losa de hormigón en la parte superior. Caras dinámicas de diseño, que se refiere específicamente a todo lo que son el agua y el tiempo de movimiento del agua, ¿ya? Donde en realidad lo que nosotros sacamos ahí es todo lo que es el tiempo de recurrencia o el impacto que tenemos en las paredes de los muros. Ese es otro ejercicio que tenemos en una zona, pero donde colocamos el valor de riesgo sísmico alto que aparecen en las tablas. En esa tabla. Este es un dato que ustedes lo pueden adquirir. Está en la guía boliviana de diseño sísmico, como le decía el ingeniero Rolando Grandi Gómez, donde zonifica a Bolivia en 4 partes, donde la parte amarilla es una zona de poco riesgo sísmico o de baja intensidad. La parte 2 es de un poco más elevado.
La parte 3 sí, y la parte, aquí está en la parte de, nos da también en la parte de aceleración del suelo. Vemos que, por ejemplo, en la parte del llano, en la zona 2 tenemos 0,15 de metros sobre segundo al cuadrado. En Cochabamba, Santa Cruz Sur tenemos 0,30, va subiendo. Entonces, tenemos para cambiar, nos provee la tabla de que nosotros podamos elegir un tipo también de todo lo que es el suelo y nos permite la clasificación de los suelos, que lo ponen S1, S2, S3, S4, donde adicionalmente tiene una tabla del componente y la dureza del suelo y la capacidad portante en cada zona. Entonces de ahí podemos nosotros aplicarlo en todo lo que es la parte de Bolivia. Las cargas dinámicas versus cargas estáticas. Vemos que cuando nosotros hacemos una carga estática, tenemos un valor donde solamente tenemos el peso del agua, la carga viva, un empuje activo y un empuje de todo lo que es tierra, pero cuando ya nosotros aplicamos las cargas dinámicas, fíjense la cantidad de fuerzas que aparecen, como vimos anteriormente, aparecen casi 6 entre todo lo que son las cargas dinámicas y las cargas y el empuje del suelo. Entonces vemos que aparecen más de 8 cargas que pueden influenciar después en el resultado de nuestro elemento. Nosotros, luego de hacer todo lo que es el estudio, lo que nos interesa en realidad es la fuerza convectiva. Nosotros vimos de que podemos tener una fuerza convectiva de 19 toneladas y llegar, con la aplicación de todas las cargas, podemos llegar, fíjense, casi a doblar esa cantidad. Entonces tenemos 38 toneladas y eso se tiene que representar o referir después en todo lo que es nuestro diseño. Luego que tenemos todos estos resultados, nosotros podemos, para agilizar, tener el uso de todos los datos que conseguimos e introducirlos a los diferentes tipos de programas que tenemos. Tenemos el programa del SAP, tenemos el programa del SciPeCAD, donde nos permite a nosotros sacar con mayor velocidad todo lo que son las resistencias requeridas. ¿Ya? Entonces, tenemos la resistencia requerida o momentos, que mayormente es lo que más nos interesa. ¿Para qué nos interesan los momentos? Nada más que para saber, cuando hacemos la aplicación de cada momento, al final lo que nos interesa es esto, el esfuerzo a flexión que vamos a tener. Nosotros utilizamos, fíjense el valor de es igual a 1. Tenemos el esfuerzo a flexión, el esfuerzo a tensión directa, tenemos un exceso de esfuerzo acortante. Eso nos va a ayudar a qué? A nosotros hacer todo lo que es el cálculo de separación o de todo lo que son el refuerzo de todo la cantidad de acero que vamos a necesitar, y nos vamos a sacar también tamaños de espaciamiento mínimos que tenemos que tener tanto en la canastilla de compresión como de flexión, o en la armadura superior o inferior, como ustedes quieran llamarle. Refuerzo flexión, como decíamos, ya una vez tenemos los datos en el computador, se refiere al diámetro y separaciones pequeñas de las barras de acero para mí. ¿Cuál es el motivo de esto? Minimizar la aparición de fisuras y adicionalmente a tener una flexión y una pérdida de todo lo que es el líquido que está en el elemento. Ahora vamos a pasar a todo lo que es la calidad del concreto. La base principal de que una construcción, ya habiendo sacado todos los esfuerzos y todos los resultados que nos arrojaron las ecuaciones que hicimos al comienzo, y donde llenamos y pusimos el criterio de todo lo que fueron nuestros resultados en el cálculo. Entonces viene la otra parte, que es la parte del diseño del concreto. Como decíamos, nosotros tenemos diferentes tipos de hormigones y vamos a citar algunos que tenemos en la empresa.
Tenemos entre el rango de 220 y 360 kilogramos por metro cúbico. El rango y la recomendación de SICA es de 350 kilogramos por metro cúbico. Tenemos una relación máxima de rango en la norma de 0,40 a 0,48. Nosotros en SICA recomendamos un 0,45 en la relación agua-cemento. Tenemos un agregado de arena y grava tamaño aproximado de 34 milímetros, de 1.700 a 2.100 kilogramos por metro cúbico. En SICA nosotros recomendamos 1.800 o a 1.900 kilogramos por metro cúbico. Y el ripio tiene que estar bien granulado y tiene que estar bien limpio. Tenemos reductores de agua. No se olviden que nosotros al mermar la cantidad de agua vamos a tener una mejor relación agua-cemento y eso se va a ver en el resultado final. Para ello nosotros podemos utilizar la línea Los Viscocret al 1% y aditivos adicionales que son WT100, un aditivo que en realidad está hecho para hormigones impermeables, el SICA W200, el SICA lo tenemos, el SICA PUM. La trabajabilidad nos las va a dar mayormente todo lo que es el revenimiento. No sé si ustedes se acuerdan del famoso ensayo del cono de Abraham, donde nosotros tenemos un revenimiento, un asentamiento del hormigón cuando lo hacemos el ensayo y mayormente ahí nosotros determinamos la trabajabilidad de nuestro hormigón. La calidad del concreto, el concreto tiene que tener la capacidad de ser fluido, de acomodarse bien para que no nos queden espacios huecos y adicionalmente para que podamos minimizar todo lo que es el riesgo de lo que es fisuración. En la tabla de la ACI 224 podemos encontrar esta tabla que nos da una cierta recomendación. Nos dice que la condición de exposición al aire seco y membrana protectora tiene que ser mínimo de 0,41 del ancho de fisura. La humedad y el aire húmedo del suelo tiene que ser 0,30. Esto no se olviden, cuando nosotros colocamos el hormigón en suelo, nosotros necesitamos humedecerlo. Necesitamos químiro para hielo y deshielo, agua de mar, zona de salpique, ciclo húmedo y seco, y la estructura de retención de agua. Excluye la tubería sin presión. Otra tabla que nos dan como recomendación de la ACI 235.2R es la altura, depende de la altura de nuestro muro, nos indican unos espesores mínimos de todo lo que son nuestros muros de contención. Por ejemplo, si tenemos un muro de 3 metros, el espesor mínimo del muro tiene que ser de 30 centímetros en ambas caras. Se refiere a que tiene que tener en las 4 caras los 30 centímetros. Si el muro tiene de 1,20 metro a 3 metros, 25 centímetros de todo el muro, y si tiene menos de 1,20 metro, 15 centímetros de espesor del muro. En concreto prefabricados de 1,20 metro, 20 centímetros del muro, y en menos de 1,20, 10 centímetros de muro. Vamos a hablar ahora de todo lo que corresponde a todo lo que es la línea de impermeabilización. Vamos a ver también que en el código del ACI, ¿ya? Nos dan una sugerencia también de todo lo que es la impermeabilización, de todo lo que es la parte de impermeabilización final, y adicionalmente nos da un instructivo de todo lo que es sellos de junta, sellos de juntas para concretos normales y para concretos estructurales. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando hacemos una estructura de hormigón tenemos que contemplar dos cosas para la junta de expansión y las juntas de contracción o juntas de construcción. Las juntas pueden ser juntas de contracción en ambos sentidos, donde se hace el corte en la parte de arriba y en la parte de abajo se le deja un elemento
que se llama guía para fisuración. Podemos tener juntas de expansión donde fíjense que no existe las barras, no hay una continuidad de barras, y podemos tener una junta de construcción solamente una inducción de corte por la parte superior, y esta hace que se fisure por profundidad a todo lo que es la sección del hormigón. ¿Cómo se impermeabilizan estas estructuras? Nosotros, cuando se hacen estos tanques, ya sea, como dijimos, agua potable, piscinas, donde tenemos longitudes grandes, tenemos diferentes tipos de cinta. ¿Qué es lo que nos hacen? Evitar de que se produzca una corrosión o un ingreso de agua, ya sea desde la parte de arriba, que nos va a causar una deformación del suelo, o un ingreso de agua contaminada hacia la parte superior. Entonces, nosotros colocamos unas cintas de PVC. Cuando nosotros tenemos una junta de expansión, colocamos una cinta de PVC con bulbo, y en la junta inducida o de construcción de abajo también podemos colocar la junta sin bulbo. ¿Qué es una junta de contracción? En un plano de habilidad del muro es un corte que se crea intencionalmente mediante reducción de la sección del acero de esfuerzo en ambos lados, como le decía. Fíjense de que aquí, desde la parte de abajo se produce una inducción, y desde la parte de arriba se produce el corte. La separación de las juntas de contracción en los muros, según el ACI 224-3R, ya nos da a nosotros un parámetro para realizar un criterio de todo lo que es un corte o todo lo que es distanciamiento de todo lo que son las juntas. Dice, para muros con altura entre 3 metros y 4 metros, con oberturas, dice, los espacios de 5 metros serán menores, dice, a 6.5 metros. Cuando tenemos 3 metros, serán igual o menores a 5 metros en las esquinas del muro. Para los muros con mayor a 4 alturas, tenemos una separación de todo lo que es una junta con otra de 7.6 metros como máximo. Dice, la junta de contracción para losa de piso, según el ACI 224-3R, también nos dice de que cada 24 metros serán menor o igual, dice, al espesor de la losa de piso. Junta de construcción de los muros y losa de piso. Aquí tenemos un diagrama de otro tipo de junta. Tenemos también la junta de materiales premoldeados, que son juntas que nosotros las vemos en todo lo que son losetas o pavimentos articulados. Se llaman normalmente juntas de contracción achimbrada por la forma que tienen. Tenemos la junta de contracción de losas gruesas de piso, donde hay un inductor de la junta por la parte de abajo y un corte que se hace en la parte de arriba. La junta de contracción encerrada o premoldeada, que es la que nosotros hacemos, y la junta de construcción en anclas, que mayormente se la realiza en pavimentos donde tenemos pasadores de transmisión de carga. Vamos a hablar ahora de las juntas de expansión. Fíjense, las juntas de expansión son juntas en toda la altura del muro y el ancho de la losa, que separan dos secciones adyacentes con respecto y permiten su libre movimiento. Fíjense que, a diferencia de las otras, todo lo que son las barras de acero no tienen continuidad, no tienen pasadores, ¿ya? Y se las hace con la finalidad de absorber todo lo que son empujes o todo lo que son movimientos que pueden llegar a deformar y a producir una deformación en todo lo que son losas y muros. Aquí tenemos también unos coeficientes que nos da la tabla de todo lo que es expansión térmica del concreto, expansión del concreto normal y otras recomendaciones más que se las voy a pasar para que la revisen.
Las juntas de expansión en los muros de piso. Estas juntas son las que mayormente van en el centro. Son juntas, como vimos, que evitan de que haya una deformación y se las coloca cuando tenemos elementos grandes, por decir, como vimos en la normativa, estos elementos que llegan a tener 40 metros, 50 metros, siempre tienen que llevar una junta intermedia de expansión. Nosotros tenemos tres protecciones para hacer una junta de expansión. Tenemos la cinta waterbar que se coloca al centro del elemento, tenemos el sello con la línea de los Zika Red o Zika Rod, perdón, o cinta de respaldo. Tenemos la colocación del poliuretano y adicionalmente, por seguridad, se aconseja colocar una cinta que se llama Combiflex. Las juntas de expansión también, el ACI 224 contempla todo lo que son los cortes en todo lo que son losas de cimiento, para todo lo que son columnas. Hay que hacerle ciertos cortes, ¿para qué? Para que no se llegue a cortar el elemento y pueda causar una deformación en todo lo que, o transferencia de corte de junta hacia los elementos estructurales, como las pilastras. Entonces, también siempre es recomendable hacer un corte entre la losa y el muro perimetral para que cuando haya un movimiento o una expansión de todo lo que es el hormigón, se produzca una amortiguación en todo lo que es la losa de fondo con la parte del muro. Como ustedes ven aquí, el corte se lo puede hacer en forma circular o en forma cuadrada. Ahí ustedes ven en todo lo que es la base de las columnas, que son las columnas de cimiento. Las juntas de construcción, como ya vimos, son juntas que se forman para interrumpir la colocación del concreto, puede ser verticales, horizontales. Estas juntas se recomienda de que si su ubicación o su distancia en la base de la losa tienen que tener una continuidad hacia el muro. Si nosotros no dejamos la continuidad desde la losa hacia los muros, tengan por seguridad de que se va a producir una continuidad de corte que ustedes no la tenían planificada. Por eso es necesario ponerlas y continuarlas hasta la parte de arriba. Tenemos la junta de construcción. Entonces, como vimos, la junta de construcción son aquellas donde nosotros inducimos y mayormente se utilizan nuestras cintas de PVC. ¿Cuál es el requisito mínimo de que tienen que tener una continuidad? Fíjense, no pueden ser cortadas. En la parte de abajo también tienen que ser continuas. La colocación de nuestra cinta waterbar. Y vamos a hablar un poco ahora de todo lo que es el criterio para elegir nuestra cinta de PVC. Con todo lo que ustedes vieron antes, nosotros necesitamos ver primero el tamaño de la cinta que vamos a colocar. Nosotros tenemos una gama de presentaciones diferentes de todo lo que es la cinta, y adicionalmente tenemos la ubicación de la cinta. Como vimos, hay cinta cuando nosotros hacemos cortes inducidos y van a estar asentadas sobre piso, se recomienda que ahí se coloque una cinta sin bulbo. Cuando tenemos una junta sin movimiento, necesitamos también nosotros tener una cinta colocada intermedia, y para las juntas con movimiento se utilizan las waterbar o con bulbo central. ¿Qué evita una cinta de PVC? Evita de que cuando nosotros tengamos un corte ya sea de la junta de expansión o de contracción, no ingrese el agua desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Entonces, la ubicación de la cinta también va a estar expresada o va a estar diseñada en el proyecto primario que hace el diseñador de todo lo que es el elemento.
Aquí tenemos la colocación de una junta de expansión, donde se ve justamente en la parte central una cinta water bar con bulbo. Esta tiene que quedar, como dijimos, liberada de todo lo que es los pasadores de acero. O sea, quiere decir que termina, el acero termina ahí donde comienza el otro elemento. En SICA también tenemos algunos perfiles, ya les voy a explicar por qué salieron estos perfiles. Mayormente estos perfiles nos evitan a que haya una mala colocación o una mala soldadura. Los mayores problemas que nosotros tenemos acá cuando utilizan las cintas de PVC es una mala unión. Cuando tenemos una mala unión, si ustedes se fijan, no coinciden las partes del bulbo, no coinciden las partes de las líneas continuas, que son las líneas de fricción, y por ahí es donde ingresa el agua. Fíjense, esta es una cinta bien soldada y esta es una cinta donde no fue bien soldada y donde casi es imposible que se produzca una estanqueidad. Entonces, nosotros tenemos colocación en diferentes lugares y en otros países tenemos estos tipos de perfiles. Otro punto crítico de la falla de las cintas de PVC es los sujesores. Los sujesores nunca tienen que perforar la cinta, porque por ahí se puede producir un ingreso de agua. Entonces, mayormente se colocan unos sujesores que se lo hacen en forma de grampa y estos se colocan en la parte central con una barra, y esto nos permite de que cuando nosotros pongamos el hormigón quede en la parte alineada. Aquí hay una foto de lo que es una mala colocación de la cinta, donde ustedes la ven expuesta. Entonces, esto nos indica que esta cinta no va a funcionar adecuadamente y que casi seguro que tendríamos un ingreso de agua por ahí. Aquí hay otra cinta que está, si ustedes la ven, está cruzada, no está en el centro de todo lo que es el elemento. Entonces puede ser que haya una falla, un ingreso de agua. Adicionalmente, nosotros en SICA tenemos la línea que son las cintas de Umiflex, o tenemos la línea de los Cicazuel. Tenemos la línea del Cicazuel, que es un sellador expansivo hidrófugo de poliuretano. Un tiempo acá en Bolivia estuvo de moda la colocación de la cinta bentonita, que yo he visto que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque la bentonita no sabemos cuánto es el porcentaje de expansión que va a tener, entonces muchas veces se produce una cantidad de absorción grande de agua y esta llega a deformar todo el hormigón que nosotros le colocamos. En SICA también tenemos el Cicajuel P205, que ese es un perfil expansivo para sello de juntas. Entonces, fíjense la colocación donde se los utiliza en elementos o tuberías de acero que pasan el concreto. Entonces, siempre en estas partes donde uno hormigona, siempre se produce una humedad porque no hay un buen sello entre lo que es la parte del tubo de acero y el hormigón. Ahí vemos los sellos de Cicazuel. Luego que hemos visto todo, como decíamos, los tanques, cuando presentan fallas, nos permiten hacer todo lo que son las reparaciones. Aquí vemos un tanque donde tiene una sección que ha sido prácticamente carcomida, y en la parte de acá podemos volver a recuperar su sección y hacer que ese tanque pueda durar un tiempo más de vida. Para la rehabilitación de tanques de agua potable también tenemos diferentes tipos de productos en SICA. Tenemos un inhibidor de corrosión cuando nosotros queremos evitar de que se produzca una corrosión severa en algunos elementos que son de acero. Tenemos el Cicatop Armatec. Para la reparación tenemos el Cicatop 122, tenemos el Cicarep, tenemos el Cicagrout.
tenemos el Cicadur 42L. Entonces cada uno nos va a ayudar a que nosotros elijamos el producto más recomendable. Para morteros de nivelación también hay una línea, y para el recubrimiento protector de todo lo que son es el elemento en sí. Cuando nosotros recuperamos la sección del elemento, podemos utilizar una línea de Sikaware, que en realidad son productos epoxi, que adicionalmente a sellarnos los poros y a facilitarnos todo lo que es limpieza, a facilitar todo lo que es ataque corrosivo que vaya a ingresar a todo lo que son primero el hormigón y después a nuestra armadura, tenemos la línea de los Sikaware 62 o Sikaware 63. Y para recubrimiento, protección de todo lo que es el hormigón netamente, tenemos la línea de los poliuretanos. Bueno, en resumen, ¿qué fue lo que vimos nosotros para un diseño estructural completo? Donde nosotros vimos diseño de secciones de acero de refuerzo, diseños de impermeabilización estructural de junta, que ya vimos que nosotros tenemos que acompañar, porque nosotros vimos que en el código de la ACI y hay una parte que a nosotros nos indica todos los tipos de juntas que pueden haber en un tanque, en una piscina. Y, esto se puede hacer y, como dijimos, podemos prolongar la vida de servicio de ese elemento. Unas preguntas. Eso sería todo. Voy a recibir todo lo que son las preguntas que deseen ustedes, me las escriben, estamos para eso. Nosotros, como dijimos, estamos para dar el soporte técnico. Esta charla la podemos ampliar de forma personalizada cuando ya pase lastimosamente, estamos ahorita con esta pandemia. Y como les digo, este es un curso que está organizado para que lo hagamos en un salón y llegue hacia los profesionales. He tratado de resumirlo y hacer lo más básico para que entiendan constructores, personas albañiles y demás cosas. Entonces, cualquier cosa, por favor, no duden en comunicarse con mi persona o escribir a la página de SICA para inquietudes que ustedes tengan. Hola. 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 Bueno, voy a atender aquí, dice, había una pregunta para tanques elevados, decía eh, cuáles, dice, es la forma correcta para hacer tanque elevado. Bueno, la forma correcta para hacer tanque elevado, tuve la oportunidad de ver un tanque con una losa de prefabricado, donde se coloca exactamente una losa liviana, exactamente como las viviendas, y sufrió un pandeo, y tras el pandeo sufrió una deformación y un ingreso de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se revisó el cálculo, lo que faltaba tenía una área de sección insuficiente de compresión para la parte de los tanques. Entonces es muy importante que ustedes elijan el método que van a usar. Después tuve la oportunidad de ver un tanque que quisieron hacerlo de un solo saque en todo lo que son la losa con las paredes laterales. Entonces, por empuje de peso, sufrió una deformación la base de la losa y
Adicionalmente se bajó el hormigón de las paredes y se llenó de todo lo que era cangrejera. Entonces tuvieron que picar y, y volver de nuevo a hormigonar esa parte. Entonces, tenemos que alinearlo y primeramente seguir un tipo de constructivo, de un proceso, un procedimiento de construcción para que nosotros tengamos una optimización en todo lo que es el resultado final. No se olviden que depende de todo el estudio y de las cargas que ustedes aplican en el resultado. La parte más crítica es la parte ya cuando nosotros comenzamos a hacer el hormigonado. Dice, para riego, enterado fuera. Bueno, dice, durante el hormigonado se presentó un corte, dice, de energía y eso produjo una. Bueno, cuando ustedes van a hacer cualquier vaciado, tienen que prever de que un mixer puede demorar, de que se pueden quedar sin agua, de que la mezcladora puede fallar. Entonces, lo que se recomienda es que ustedes utilicen un retardante y adicionalmente una soldadura epóxica, un Cicadur 32, un Colmafic 32, cosa de que si hay eh, una pérdida de tiempo en todo lo que es la parte hormigonada, ustedes pueden colocar un epoxi para hacer una buena soldadura hacer una continuidad de su hormigón. Suelo triturar la verificación de la flotación. No entiendo. La verificación de la flotación en suelo, dice. En caso de verse la armadura en tanques de agua, lo que se recomienda es volver a realizar una nueva capa de hormigón, ¿no? Para que el acero no quede expuesto, porque al quedar expuesto nos va a carcomer nuestra varilla y nuestra varilla es el hueso, entonces nosotros lo primero que tenemos que cuidar es la parte del acero, esa es la que nos va a determinar de que tenga una mayor durabilidad. Hay una pregunta, ¿se puede picar la estructura de cemento sin debilitar el hormigón? Claro que no. Los hormigones nuevos, al momento que nosotros comenzamos a hacer una frecuencia de golpes, podemos tener unas microfisuras y esto nos puede llevar a aparición de fisuras en hormigón y esto va a hacer de que tengamos que colocar unas nuevas pantallas, un nuevo hormigonado. eh, y eso nos va a generar pérdida de tiempo y pérdida de plata. Sí, ahí dice como encamisado. En realidad eso es un encamisado porque no te alcanzó el espesor de recubrimiento, que es uno de los principales problemas que tenemos, es lo que produce el ingreso de agua y corrosión. Me piden que pongamos la forma correcta, vamos a poner ahorita la forma correcta. La forma correcta, como ustedes ven, es en el centro, en el centro del espesor del hormigón, tiene que estar anclado, tiene que coincidir exactamente la mitad del bulbo, la mitad de la cinta, eh, cuando nosotros dejemos este hormigón para hacer la continuidad. Entonces, ahí está el diagrama, está más que claro, fíjense. Y se recomienda que la cinta sea continua. Fíjense que aquí no se produzca una soldadura. Mayormente estas cintas tienen 15 metros de largo y se recomienda de que la soldadura nosotros la hagamos en un lugar continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros la hagamos, puede ser en el fondo de losa, pero no en las uniones entre el fondo de losa y las paredes del elemento. En cualquier cosa que ustedes pueden hacer un clic aquí en esta
en, en este link y nosotros vamos a dar todo lo que es la asesoría, por favor. Ha sido un gusto de que compartamos esta experiencia. Quedaremos hasta una próxima. Gracias por haber participado. Hay una, hay una pregunta interesante. Me dice, ¿qué opina de proteger el acero de armadura con pintura resistente antes de vaciarlo en vivo? Bueno, la norma, nosotros el ACI, lo que nos recomienda es que el acero esté limpio, no esté limpio de óxido. El óxido se puede producir una reventadura y eso nos puede llevar a que no haya un buen agarre entre el corrugado que tiene el acero y el hormigón. Si nosotros tenemos si nosotros tenemos un acero con bastante porcentaje de corrosión, se puede llegar es una armadura peligrosa. Entonces, en la parte final nosotros hicimos la presentación, fíjense, de productos que tenemos para evitar también la parte eh, de aumentar la inhibición que es el inhibidor de corrosión que se llama Cicatoc Armatec 108, que también pueden tenerlo ustedes si en cantidades, si el proyecto es grande, entonces nosotros podemos ver la forma de que lo tengan ustedes en su construcción.